La violencia de género en el ámbito laboral es todo acto que genere miedo o rechazo y que sea causado por el tema de género. Este puede ser violencia física, violencia sexual, violencia psicológica hacia una persona. En el Ecuador, por la cultura eminentemente machista, existe una gran brecha de género. Tal es así que únicamente el 30.43% de las mujeres ocupan cargos altos como gerencia y directores de empresas. Además, el 70% de la población económicamente inactiva, es decir, de las personas que no buscan empleo, son mujeres. Y esto es debido a que 2/3 de esa población son amas de casa. Pese a que hay varias leyes en el Ecuador que buscan erradicar esta brecha, esto no es posible debido al miedo y al rechazo que sufren las mujeres al presentar las denuncias. En la legislación ecuatoriana, la Constitución busca eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. El Código del Trabajo busca eliminar cualquier tipo de acoso. Además, hay otras leyes, como la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y la Ley para la erradicación de la violencia y el acoso en el trabajo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de la Corte Nacional de Justicia, Al Derecho y al Revés, un espacio de encuentro, debate y discusión legal. Este es un programa especial que ha grabado y organizado la Corte Nacional de Justicia en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y los 16 días de activismo que terminan el Día Internacional de los Derechos Humanos. Con mucha expectativa recibimos y damos la bienvenida a nuestras invitadas, la doctora Emma Tapia Rivera, jueza nacional de la Sala Laboral de la Corte Nacional y presidenta subrogante de este alto tribunal. Conozcamos más de su trayectoria. Emma Tapia Rivera, presidenta subrogante y jueza de la Sala Laboral de la CNJ, doctora en jurisprudencia y abogada de los Tribunales de la República por la Universidad de Cuenca, magíster en asesoría jurídica de empresas por las universidades de Azuay y Valencia, España, diplomado en Derecho Procesal por la Universidad de Azuay, diplomado en Derecho Notarial y Registral por la Universidad de Azuay, diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad de Cuenca, abogada en libre ejercicio profesional por más de 15 años, jueza de la Unidad Laboral de Cuenca, docente universitaria de la Escuela de la Función Judicial, conferencista nacional e internacional. Por su parte, también tenemos como invitada a la abogada Lisette Pardo Gijón, quien es experta en defensa de procesos de violencia basada en género y familia, con quienes dialogaremos el día de hoy acerca de la violencia laboral y la respuesta de la justicia frente a esta gran problemática. Lisette Pardo Gijón, abogada en libre ejercicio, abogada por la Universidad Indoamérica, maestría en Derecho Penal por la Universidad de Palermo, diplomado en Violencia de Género por la Universidad de Buenos Aires, diplomado en Derechos Humanos por la Universidad Torcuato Di Tella, editorialista, consultora para organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos de las mujeres, activista por los derechos de las mujeres, activista por los derechos de las mujeres privadas de libertad, presidenta de AFE, Asociación de Abogadas Feministas del Ecuador, ex subdirectora nacional de género del Consejo de la Judicatura, directora de Pardo Gijón Asesoría Legal. Les saluda Helen Barragán Velasco, coordinadora jurídica de la Sala Laboral de la Corte Nacional de Justicia por alrededor de 14 años. Bien, comencemos. Queremos esta tarde conversar con la doctora Emma Tapia y desde su conocimiento como abogada y jueza también especializada en el área laboral, ¿cuáles son los principales derechos que se encuentran regulados en nuestra legislación ecuatoriana en beneficio de las mujeres? No, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí en la Corte Nacional, sobre todo tratando un tema tan importante como son los derechos de las mujeres. En realidad, desde el ámbito laboral en el que me desempeño y me he desempeñado durante toda mi vida, 30 años ya en ejercicio de la profesión, he estado siempre ligada al ámbito del derecho laboral y mucha de mi experiencia ha sido con mujeres. He podido palpar muchas circunstancias de las que hablaremos hoy
Pero si me preguntara sobre concretamente los derechos laborales de las mujeres, no tenemos por ejemplo, una ley específica que hable sobre ello, sobre derechos laborales de las mujeres. Más bien están un poco dispuestos por algunas normas, por algunas leyes, algunos reglamentos, algunos acuerdos y muy pocos, muy específicos, además, en el Código de Trabajo. Ya tendremos la oportunidad de hablar concretamente de las normas que se encuentran en la norma de mayor rango, digamos así, que es el Código de Trabajo, que habla concretamente, cuando habla de las mujeres, hace referencia a la declaratoria de ineficacia de un despido cuando se trata de una mujer embarazada en periodo de gestación o en realidad en situaciones que tenga que ver con su derecho a la maternidad. Y yo diría que fundamentalmente es el única norma específica que habla de la mujer cuando hace referencia a su rol, generalmente en su rol reproductivo. Doctora, bien, ¿qué beneficio tiene entonces las mujeres cuando están en esta condición, ¿no? De maternidad y dan a luz a sus hijos? ¿Cuántos días tienen de licencia? ¿Cuántos meses? Mire, Helen, la verdad es de que si bien el Código de Trabajo nos habla, por ejemplo, de un periodo de descanso luego de la paternidad de 90 días, nos habla concretamente de un periodo, originalmente era de 12 meses desde que alumbraba, hoy son 15 meses ya, es decir, una vez terminado su periodo de descanso de maternidad, tenemos un año, eso ha sido una lucha constante, hubieron varias acciones constitucionales de trabajadoras específicamente pidiendo ello. eh, Tenemos también un periodo o más bien una licencia de 2 horas diarias que se le da por un periodo de maternidad hasta que el niño cumpla un año. Y sin embargo, esto también cada norma que tiene el Código de Trabajo trae consigo un problema. Ya que estamos hablando además de la violencia que puede tener una mujer. Mire, por ejemplo, si nos dan 2 horas de licencia cada día para poder amamantar concretamente a nuestro hijo. Sin embargo, este momento mismo, tanto funcionarios judiciales, servidoras públicas, tienen problemas con ello. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el empleador les da sus 2 horas, pero le dice usted puede tener una licencia de 8 a 9 primero y luego de 4 a 5. La señora llega acá a las 9, perfecto, marca a las 9, pero luego quieren que salga en una hora específica y la trabajadora se demora más en trasladarse a su casa de ida y vuelta porque le ponen, por ejemplo, de 12 a 1 que tome la 1 hora. Hasta llegar, por ejemplo, estamos hablando de una ciudad grande como Quito, hay distancias que toman mucho más que eso, solo la ida. Hemos planteado con algunas mujeres judiciales, planteamos recientemente que el Consejo de la Judicatura pueda aprobar, por ejemplo, que las 2 horas sean seguidas, es decir, entro a las 8 de la mañana, pero en lugar de salir a las 5, salgo a las 3 y puedo hacer uso de mis 2 horas. Sin embargo, no fue aceptado el proyecto. ¿Por qué? Porque existe un sistema. Hablo de un sistema, es decir, de un sistema de computación, de una máquina que le obliga a cada trabajadora a hacer 4 marcaciones diarias. Entonces, por ese aspecto técnico, mecánico, le quita la posibilidad a una servidora judicial de estar 2 horas con su hijo, porque son para eso las horas de maternidad, para poder yo darme 2 horas diarias adicionales a cuidarle a mi hijo. Y sin embargo, mire, hay problema con eso. Tenemos también teníamos antes un artículo en el Código de Trabajo que decía que si se le despide a una mujer embarazada, así simple y sencillo, o en estado de maternidad, había que probar el despido intempestivo y en juicio probar que estaba embarazada. Si se probaba esto, tenía una indemnización de 12 meses. Ahora, los señores legisladores, eh, voy a usar un término que no sé si sea el correcto, implementaron, se inventaron
una nueva figura que se llama declaratoria de ineficacia del despido a una mujer embarazada o en estado de maternidad. Entonces, claro, uno podría decir, mire, ¿qué es lo que busca esto? Que cuando se despide a una mujer embarazada, ella acuda al juzgado y esta declaratoria, este despido intempestivo se lo declare como que no existió. Es decir, la señora sigue trabajando. Y aparentemente cuando usted ve el objetivo de esta norma, dice, claro, las mujeres necesitan en este periodo que están o embarazadas o dadas a luz en periodo de lactancia, necesitan más que nunca el trabajo. Entonces, a ellas es la única figura de estabilidad absoluta en el Código de Trabajo, porque usted puede despedir a un trabajador y lo indemniza, pero aquí no. Aquí la norma busca que una vez que ha sido despedida a una mujer embarazada, ella retorne a su trabajo y se entienda que la relación nunca terminó. Ahora, veamos cuáles han sido los resultados de esto. Y yo he realizado durante varios años un seguimiento de estos casos y lo que buscaba el legislador, es decir, que la mujer regrese a su trabajo, parece ser que no dio resultado, porque del 100% de casos que he analizado en forma personal y con mis estudiantes, tanto de pregrado cuanto de posgrado, ahora mismo terminamos un estudio en este mes, nadie ha querido regresar a trabajar. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? La mujer ahora tiene que demandar en 30 días el querer regresar al trabajo, pero resulta ser que la mujer embarazada se encuentra con el problema de que hasta ver que, hasta pasar el shock de un despido, de estar embarazada o de estar dada a luz o estar en periodo de lactancia, demando, no demando, este abogado es bueno, no anda tratando este otro abogado, y ya pasaron los 30 días. Luego vamos a suponer que lo hace en el término adecuado, el juez le ordena que regrese y ella no quiere. Si pasaron estos 30 días, la mujer perdió todo derecho. Es decir, el artículo que había antes, que solo el hecho de estar embarazada y ser despedida ya tenía una indemnización, hoy no existe. Se le pasaron los 30 días, ya no tiene ninguna indemnización. Muchos de los abogados acuden, por ejemplo, el día 60 y dice, mire, doctora o señor juez, eh, no quiero regresar a trabajar, pero sí quiero la indemnización, y resulta ser que ya no hay cómo. La indemnización por embarazo, una vez despedida, ya no existe en el código, y eso hay que entender. Los abogados tienen que entender que ya no hay indemnización por un despido a una mujer embarazada, no la hay. La declaratoria de ineficacia de un despido no es indemnizatorio. Lo que busca es el retorno al trabajo, pero la mujer embarazada no quiere regresar al trabajo. ¿Por qué? Hemos investigado el tema y preguntadas a las mujeres embarazadas, ¿por qué no quieren regresar a trabajar? ¿Usted necesita el puesto de trabajo? Y dicen, no, porque el ambiente laboral ya se dañó, ya me despidieron, y lo que van a buscar es que termine mi periodo de lactancia y luego igual me van a despedir y me quedo sin indemnización. Entonces, he planteado varias veces a la Corte Constitucional, 2 veces concretamente, una consulta que no ha sido absuelta, ah, señalando, incluso a la Asamblea, acudimos el Pleno de la sala de la Corte, de la sala laboral de la Corte Nacional, a la Asamblea, a decirles que por favor se plantee la siguiente reforma: que continúe existiendo una indemnización a la mujer embarazada que ha sido despedida. Quieren mantener la declaratoria de ineficacia, perfecto, pero que diga que si una mujer embarazada que ha sido despedida no solicita el reintegro al trabajo, no se le quite la indemnización, sino se entienda que no quiere regresar a trabajar, pero sí quiere la indemnización. Entonces, mire, son cosas que aparentemente están en el código a favor de las mujeres, pero que con los 30 años que vengo ejerciendo en la práctica no se da. Doctora, ¿podría hablarse entonces de que estas reformas que introdujeron la acción de despido ineficaz son regresivas de derechos de las mujeres, que nos han violentado en la legislación? Yo considero, y es opinión personal mía, ni siquiera la hago como juez, la hago como docente, como investigadora del tema. Definitivamente para mí existe un retroceso. ¿Por qué más? Porque mire, antes le decía yo, en el Código de Trabajo decía, la mujer embarazada que sea despedida será indemnizada. ¿Qué tengo que probar en mi juicio?
mi embarazo, por supuesto, que estoy en periodo de lactancia y que fui despedida. Hoy, la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución que le añadió un requisito que el código no le pide. Y dice, señora embarazada, usted, a más de estar embarazada, a más de probar que fue despedida, que ya es difícil, ahora tiene que probar que le avisó al empleador que estaba embarazada. ¿De dónde sacamos eso? ¿Por qué añadimos esto que el código no lo pide? Y eso fue la consulta que hicimos a Corte Constitucional. Señores de Corte Constitucional, la resolución de Corte Suprema o Corte Nacional es regresiva de derechos porque le está añadiendo un requisito a la mujer embarazada que el código no pide. Mire, cuando este momento venimos resolviendo un caso de un despido a una persona con un carnet de discapacidad y el empleador dice tenía que avisarme para yo saber que el señor era discapacitado. Y le decimos, no, el código dice si usted despide a una persona que tenga carnet de discapacidad pagará tanto, punto. El código no le dice tiene que avisarme. Y le decimos eso al abogado. No podemos exigir un requisito que no está en el código. Pero la Corte Nacional añadió un requisito y ahora la trabajadora tiene que avisarle al empleador, señor empleador, estoy embarazada, por favor no me despida. ¿Y sabe por qué no quieren avisar las trabajadoras que están embarazadas? Yo asesoré a varias empresas durante 15 años. Y yo recuerdo que cuando se enteraban que una trabajadora estaba embarazada, lo que buscaban era sacarle del trabajo. Porque hay que pagarte visto bueno, porque hay que pagarle 90 días sin que venga a trabajar, hay que darle 2 horas diarias de permiso. Entonces, de lactancia, entonces, ¿qué dicen las empresas? No, a mí me cuesta mucho dinero. Hay que buscar una causal para sacarle a la señora. Y las trabajadoras saben eso, por eso no avisan. Pero ahora resulta ser que para yo poder pagar o regresarle a una mujer embarazada a su trabajo, la señora tiene que probar que le avisó al empleador y el empleador siempre dice, a mí no me avisó. Claro, salvo que el embarazo ya sea eminentemente notorio, ya quitamos ese requisito, pero normalmente se lo hace en los primeros meses. Muchas gracias, doctora. Bien, una vez que nos hemos retroalimentado con los derechos laborales de la mujer embarazada y en periodo de lactancia, en general de las mujeres en nuestra legislación, el Código del Trabajo, y además estamos reflexionando, ¿no?, que esta acción de despido ineficaz, lejos de contribuir al desarrollo y al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres y su protección y estabilidad reforzada, hay un retroceso frente a la Constitución y a lo que decía la legislación anterior, por lo que es necesario seguir impulsando, como ya lo ha estado haciendo la Corte Nacional de Justicia a través de su sala especializada de lo laboral, en que se den estas reformas necesarias o al menos la Corte Constitucional emita un pronunciamiento que viabilice el reconocimiento y realmente garantice el derecho de la mujer embarazada a su estabilidad en el trabajo. Bien, queremos preguntarle a la doctora Pardo, desde su punto de vista como abogada en libre ejercicio y que siempre ha trabajado en defensa de los derechos de las mujeres, ¿cómo es cuando me encuentro como una mujer común y corriente en cualquier trabajo, sea del sector privado o del sector público, en una situación en la que estoy siendo acosada laboralmente, en la que quizás también por mi estado de embarazo se me pretenda buscar quizás una causal de visto bueno? ¿Qué mecanismos legales tengo yo? ¿Qué herramientas nos brinda la legislación ecuatoriana para activarlas? Bueno, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Creo que estos temas deben entenderse de que la violencia basada en género no es solamente golpes, ¿no? Que trasciende esto, que afecta derechos, que afecta gravemente el acceso a la justicia de las mujeres. Ahora, con base a su pregunta, el Ministerio de Trabajo genera el protocolo, ¿sí? Para prevenir y sancionar la violencia, acoso y cualquier término de violencia basada en género en el ámbito laboral, sea público y privado, haciendo una diferenciación en cómo va a resolverse esto. Y en el ámbito público no se torna tan difícil o no debería ser difícil porque se entiende que existen direcciones de talento humano que pueden llevar a cabo la investigación y que pueden desarrollar sin duda alguna un informe, se entendería que parcial, donde también hay problemas. Pero en el ámbito privado también dice que debe hacerlo la oficina de talento humano.
pero muchas empresas no tienen una oficina de talento humano. A diferencia quizá, al menos teóricamente hablando, se entiende que las instituciones públicas deberían per se defender los derechos de los trabajadores y se entiende en muchas ocasiones que las empresas privadas tienen cierta parcialidad al momento de desarrollar sus investigaciones sobre estos casos, ¿no? Pero ¿qué pasa? En el ambiente público y en el sistema público están pasando cosas graves en cuanto a la aplicación de este protocolo. Se está dando una parcialización y se entienden o hemos querido nosotros también como investigadores de por qué se da la violencia basada en género, de por qué atraviesa y por qué tiene que ser transversal para poder identificar estos puntos. Y mucho de esto es el temor de perder el trabajo de quien tendría que hacer esta investigación. Porque en un proceso, por ejemplo, en una empresa privada, se deben al dueño, al gerente, al presidente. Y generalmente estos hechos de violencia, acoso, siempre o de manera general, lo realiza una persona de un cargo jerárquico superior. Y eso significa que la persona que está cometiendo este hecho, y de forma clandestina, pero esta persona tiene un poco más de acercamiento a quienes tienen decisiones de poder. Y lo propio pasa en las instituciones públicas. Entonces usted empieza a ver un proceso investigativo que se resuelve que no va a pasar nada porque son temas personales. Pero es de aquí donde debe analizarse la transversalización. ¿Cómo podemos llamar a un tema personal si quien está ejerciendo violencia sobre la empleada, sobre la trabajadora, es una persona que tiene un cargo jerárquico? Desde ahí no puede ser un tema personal. Desde ahí se debe analizar desde la transversalización del ejercicio de poder. Y mucho de esto deviene cuando, ¿qué pasa cuando quien ejerce esta violencia, quien ejerce este acoso, quien ejerce este hostigamiento es una mujer? Y aquí no vamos a ver que como las dos son mujeres, entonces no hay violencia. No, claro que se ejecuta violencia porque existe un cargo de poder, existe un cargo jerárquico que debe ser analizado, pero no existe ni siquiera la convicción de poder realizar estas investigaciones de manera adecuada como corresponde, sino yo como persona de talento humano tengo que protegerme yo desde mi posición de trabajo. Entonces, el yo está sobreponiéndose a los derechos de las víctimas de violencia basada en género que están siendo acosadas, vulneradas, violentadas en sus espacios de trabajo. Ahora, aparte de eso, ¿qué pasa con el Ministerio de Trabajo? El Ministerio de Trabajo es el órgano rector de este protocolo, pero se da que las mujeres presentan la queja, se inician los procesos, pero igual les ponen visto bueno. Y cuando se quiere ejecutar el proceso en el Ministerio de Trabajo responde muy banalmente, dice, ya no es trabajadora. Entonces, como ya no es trabajadora, ya no hubo violencia, no, pues. Nosotros no podemos ejecutar estas maneras y no hay poder humano, y lo hablo, discúlpenme lo coloquial, que les da de entrar en razón que no es que porque ya no sea empleada, porque ¿cómo se dio el visto bueno? El visto bueno se da a través de la denuncia por el acoso o hostigamiento que se estaba viviendo en el espacio laboral. Y es ahí donde debería existir al menos una ponderación que exista. Ahora, claro, el artículo 35 de la Constitución reconoce a las víctimas, solamente a las víctimas de violencia doméstica y a las víctimas de violencia sexual. Lo que se refiere a traducción para este protocolo, que solamente podría reconocerle como víctima a una mujer que haya sido agredida de una manera sexual dentro de su espacio laboral, y entonces ahí quizá la reconozca como persona de atención prioritaria y quizás, solamente quizá, pudiera o quisiera el Ministerio de Trabajo continuar con esto. Pero esto es muy difícil de probar, a pesar de que la ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, en su artículo 4, numeral 4, determina de manera específica que es víctima de violencia la mujer a quien se le agrede y punto. Entonces, existe una determinación de lo que es víctima en esta ley, pero no se contrapone a la Constitución. Entonces, si hablamos de ponderación, si hablamos de norma suprema, en efecto, el Ministerio de Trabajo se lava las manos. Y esto es grave. Y esto es grave porque está limitando el acceso a la justicia, y al limitar el acceso a la justicia vulnera gravemente la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica. Pero representaría entonces que iniciemos acciones constitucionales
en contra del Ministerio de Trabajo que podrían trascender como no trascender. Y aprovechando que hablábamos, diga. Doctora, una inquietud me surge ahí. A ver, el Ministerio de Trabajo entonces cuenta con la base legal, las herramientas. Entonces, de lo que usted nos conversa desde su experiencia, ¿no? Y con la mirada desde fuera, es que entonces el Ministerio de Trabajo no se ha imbuido, no tiene el conocimiento suficiente, quizás no se ha capacitado en temas de género también, y principalmente que no está reconociendo y haciendo cumplir la normativa. Efectivamente, pero ¿por qué nace esto? La Asamblea Nacional creó una subcomisión, que es la Subcomisión de Seguimiento de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que de hecho este informe se aprobó en mayo del 2023, previo a la muerte cruzada, y estaba en su etapa de ejecución. Entonces, cuando se empieza a hacer este análisis del seguimiento a la ley, entendemos que dentro de la ley tenemos el ente rector del trabajo, el ente rector educativo, y esto representaba que estas instituciones, el Ministerio del Trabajo, la CNCIT, el CEACES, el mismo Consejo de la Judicatura, tenía que tener dentro de sus protocolos y reglamentos resoluciones o, valga la redundancia, protocolos que en efecto permitan prevenir y, de ser pertinente, erradicar y sancionar la violencia contra las mujeres. Y entonces aquí es donde nosotros, que estamos en la práctica, entendemos, ¿no? Que la creación de muchos de estos protocolos nace por una obligatoriedad legislativa, pero no por un deseo de realmente entender, comprender y aceptar que la violencia basada en género es una realidad, que existe, que las mujeres se quedan desempleadas, que las mujeres dadas a luz, en lactancia, en maternidad, pierden trabajo, que existe brecha salarial, que existe un sinnúmero de cosas, sino que lo hacen por cumplir con, mas no con la convicción de conocer, aceptar y reconocer que esto es una necesidad imperante dentro de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, cuando hacemos este análisis, tenemos un protocolo muy bien desarrollado, pero muy mal aplicado. Pésimamente aplicado por las instituciones públicas, privadas y lamentablemente el rector, o el ente rector del mismo, que es el Ministerio de Trabajo. Y es ahí donde, en cambio, justamente lo que decía la doctora Tapia, hay temas que no se pueden resolver en el tema laboral porque representa, como ya lo dijo, una regresión de derechos. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Irnos a las garantías constitucionales y jurisdiccionales. Y entonces, la sentencia 319 dice, por ejemplo, que la compensación no es una indemnización. Entonces, que una mujer en periodo de maternidad, gestación o lactancia, al ser despedida por un contrato en primera instancia, ¿no? Que estás por un contrato ocasional, siempre tendrás derecho a tu compensación. Y creo que la Corte Constitucional buscó con esta sentencia quizá subsanar el error del Código de Trabajo o de la Corte Nacional. Probablemente es una perspectiva muy personal. Pero ¿qué deviene de esto? Deviene justamente lo que decía quien me antecedió en la palabra. Buscar abogados. Las acciones de garantías constitucionales representan un honorario un poco alto, a excepción de espacios de difícil acceso. No todas las trabajadoras tienen acceso y a mi criterio esta sentencia es restrictiva, porque uno no puede considerar que una mujer que está en un cargo por servicios puede ser más madre que una mujer que es un cargo jerárquico. Si tú eres un cargo jerárquico, no es que seas menos mamá, no es que tengas menos derechos. Y esa es una pugna que yo peleo muchísimo con la Corte Constitucional en este contexto, porque hay varias mujeres de cargos jerárquicos que han sido despedidas por una circunstancia muy leve que no representaría una justificación de pérdida de confianza, Claro, por es ejemplo. que, claro, se está privilegiando la modalidad contractual frente al derecho. Exactamente. Y cuando nosotros hablamos de modalidad contractual frente al derecho, tendremos que irnos justamente a la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional e irnos a su artículo 3 y ver la ponderación. Porque si me pondera el derecho de un lactante o de una madre en lactancia, entonces, ¿por qué el poder contractual o el tipo de contrato estaría por sobre el derecho de los niños o niñas, ¿no? Entonces, cuando aquí es justamente lo que yo siempre hablo, la transversalización, porque no se trata solamente de la mujer que está en estado de gestación, de la mujer que está en estado de lactancia, sino de lo que trasciende a través de esto. No es solo su vida en este contexto, porque si ya estoy en un embarazo desarrollado, etcétera, quiere decir además que es un embarazo deseado y todo lo que conlleva eso,
Pero cuando ya nace, ya no es solo mi derecho como empleada o como trabajadora, es el derecho de mi hijo o hija ya como sujeto de derechos. Y ahí es donde debe analizarse o debe velarse la transversalización. Pero ¿qué pasa a través de eso? Esta sentencia dice que la mujer embarazada no tiene la obligación, por ejemplo, de indicarle a su empleador que está en estado de gestación. Y entonces quizá vendría el análisis de qué va a sopesar más, si la Corte Nacional de Justicia cuando le pide este requisito o la Corte Constitucional cuando dice que no es obligación indicar. Entonces, y esto es lo que pasa mucho en contextos de violencia. En contextos de los derechos de mujeres pasa muchísimo. Hay mucha dualidad normativa, hay mucha dualidad reglamentaria y protocolaria. Y entonces, en efecto, en casos laborales, el empleador se va a ir por la que le favorezca. Y si al empleador le favorece que la empleada tenía que decirle, entonces la Corte Constitucional o esta sentencia en qué punto queda. Y venimos del análisis también. Se entiende que en nuestro hacer judicial todos los jueces son jueces constitucionales, pero eso no significa que todos los jueces tengan realmente las bases del conocimiento claro, específico y de aplicabilidad de los derechos en materia constitucional para poder protegerlos y prevenirlos. Entonces, doctora, de todo lo que usted nos conversa, ¿no? Y las experiencias y lo difícil que es realmente ejercer los derechos y exigirlos, ¿cree usted entonces que la sede administrativa es deficiente y que prácticamente todas las mujeres que se encuentran en estas situaciones tienen que necesariamente activar el sistema judicial? Y depende, porque no todas. Las abogadas de libre ejercicio no podemos. Las abogadas de libre ejercicio que dependemos de nuestros estudios jurídicos propios, que no tenemos jefes, nosotras hemos sido maltratadas. Yo he sido maltratada. Yo en estado de gestación, con un embarazo muy avanzado, me hacían ir a las audiencias físicamente, me hacían dar las audiencias de manera de pie. Recuerdo alguna vez que una juzgadora me dijo que yo afectaba a la otra persona, al otro sujeto procesal, al yo pedir que se me eh, diferiera la diligencia en virtud de que estaba en un embarazo complicado y estaba a 2 días de dar a luz. Y al nacimiento de mi hijo, cuando se retomó esta audiencia, mi hijo tuvo que estar con oxígeno algún tiempo. Ella me dijo, a mí no me interesa, a mí no me venga a presionar, traigo otra abogada y que haga. Entonces, no es un derecho que realmente nos cobije a todas las mujeres. Y cuando tuve la posibilidad de estar en el Consejo de la Judicatura y dentro de una cartilla se quiso plantear esto, primero, bueno, tuve que salir por temas personales, pero al solicitar información sobre el tema realmente me dijeron que no era operativo. Entonces, las abogadas en libre ejercicio no somos operativas, no tenemos derechos, no tenemos nada. Y de hecho, hace poco también una colega presentó una acción extraordinaria de protección, la misma que se le fue negada. Entonces, si vamos a hablar de la protección de derechos, ninguno de estos derechos cubre en esencia a todas las mujeres. Cubre únicamente a las mujeres que trabajen bajo relación de dependencia de una institución pública o privada. No hay más. Las mujeres autónomas, las abogadas autónomas, las médicas autónomas no tienen esto, pero probablemente para algunas mujeres en autonomía laboral sí se vuelva más difícil que para otras. Porque, por ejemplo, de pronto una mujer que sea emprendedora no tiene que acercarse a instituciones o a circunstancias, ¿no? Que puedan afectar. Pero probablemente, pero en nuestro caso, en cambio, sí sucede. En nuestro caso sí sucede y no hay norma, no hay colegio de abogados, no hay foro de abogados, no hay nadie que nos proteja. Solo nos tenemos entre nosotras, pero entonces, si las acciones de protección solamente se pueden presentar en temas administrativos, ¿cómo yo puedo accionar a través de una garantía jurisdiccional una providencia donde un juez me diga no? No puedo. Entonces, hay límites. Y hay límites que trascienden la vida de las mujeres autónomas. Gracias, doctora. Realmente es preocupante, ¿no?, lo que usted nos comenta, porque, claro, si la idea es que todos los empleadores cumplan con sus obligaciones de garantizar los derechos de las mujeres embarazadas, es grave que una jueza, como le pasó a usted, con el conocimiento y preparación suficientes para administrar justicia, no garantice y respete los derechos. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer
desde su experiencia, su conocimiento y su lucha también por la defensa de los derechos de las mujeres, ¿qué hacer? ¿Es una falta de conocimiento? ¿Debemos a todos concientizar de lo que está ocurriendo en el país, de la violencia de las mujeres? Creo que la concientización está por más dada. Creo que existen normativas, protocolos, es algo que lucho siempre, ¿no? Con todo lo que deviene de las violencias ejercidas a las mujeres. em, pero ya no basta la concientización. No podemos decir que hay mujeres que son menos operativas que otras y por eso no me intereso en lo que te pasa. Existen realidades. Y perdónenme si reitero mucho, pero por eso es la transversalización tan importante, tan analítica, tan de aplicabilidad, tan de creación de protocolos, de resoluciones que puedan permitir accesos indicadores. Y los indicadores, ahora, si usted va, claro, en efecto, no es que hay un estudio amplio de cuántas abogadas han sufrido, por ejemplo, lo que yo he padecido, pero yo pude sacar alrededor de 15 testimonios de un grupo de, creo que éramos 40 colegas, y 15 en un grupo de 40 realmente es mucho. Ahora, hacer todo el análisis sin duda alguna va a tomar su tiempo, van a aparecer cosas, pero recordemos que, por ejemplo, tipo de mujeres como nosotras, abogadas de libre ejercicio, litigantes, que estamos inmiscuidas en un sinnúmero de acciones de luchas, por el mismo hecho de los estereotipos, no podemos generar debilidad. Entonces, la limitación no solamente viene por el acceso de derechos, sino por la falta de acceso a las realidades, a los sentires, a lo que pasa en nuestras vidas. Quizá yo tenga, en mi caso muy personal, cierto círculo de confianza que esté acompañado de juristas conocedores de la norma, a quienes yo les pueda indicar esto y ellos puedan abrazar mi lucha y decir, sabes que sí están afectando, pero esa soy yo. Y mi realidad no es la realidad de todas las abogadas litigantes, mucho menos de todas las abogadas litigantes del país, porque hay muchos lugares donde el acceso a la justicia hoy por hoy mismo se ve limitado y por muchos otros aspectos, más que porque seamos mujeres. O sea, hay ciudades donde ya no se puede litigar bien, ya hay otros aspectos que deben analizarse, pero em, debemos reconocer que las instituciones estatales, que quienes hoy dirigen el poder, en las instituciones todas, no deben solo enmarcar estas fechas a fotografías. No deben enmarcar estas fechas a hacer reuniones banales, sino a reconocer qué está faltando. ¿Qué puedo hacer? Porque lo que hoy hacemos por nosotras, con nuestro trabajo diario, va a representar para las que vienen después. Más que, en efecto, yo siempre soy opuesta al tema de, sí, hay que rememorar el día, pero en definitiva creo que tenemos que hacer algo siempre para cambiar esta realidad. Para mejorar, porque no porque a mí me pasó, entonces que les pase a todas. No, a mí me pasó y no quiero que le vuelva a pasar a otra. Entonces, como a mí me pasó y no quiero que le vuelva a pasar a otra, y yo puedo, tengo acceso a hacer ciertos cambios reglamentarios, normativos, lo que fuere, eso ya es un cambio y eso ya es una Es algo ganancia. positivo. Eso es lo que justamente la doctora Tapia, en su calidad de jueza, creo que lo ha puesto de manifiesto claramente, ¿no? Lo que hay que hacer y lo que ella ha detectado desde su experiencia al emitir los fallos de que es una problemática en la legislación ecuatoriana, que hay regresión de derechos. Y entonces también preguntarnos de qué manera entonces prevenir y erradicar la violencia laboral. ¿Cuáles creen, doctor, usted que serían unas buenas prácticas que deberían tomarse? No solo aquí en el sistema judicial a la hora de que ya tenemos los casos para resolverlos, sino inclusive hasta con el tema este que usted nos hablaba de los permisos, por ejemplo, para los funcionarios judiciales. ¿Qué podríamos hacer? Porque realmente lo que se requiere y requiere el país es un cambio de visión y también de ejercicio, ¿no? Diario. Mire, Helen, gracias por la pregunta. Cuando yo fui jueza de primer nivel y tuve mis primeros casos de mujeres embarazadas, primero solo demandando la indemnización que estaba en el código y luego con esta reforma de declaratoria de ineficacia, me di cuenta del error que se estaba cometiendo. Y decía yo,
qué hacer, lo que usted me pregunta hoy, para que esto cambie, cómo hacerles dar cuenta que lo que hicieron es una regresión de derechos. Para mí realmente fue un sueño poder llegar a la Corte Nacional y estuve feliz con mi primer caso de declaratoria de ineficacia para poder eh, plasmar muchas cosas que tenía pensado y sin embargo me vi limitada porque la norma decía otra cosa, la resolución complicaba más la situación. Así que eh, prácticamente organizamos con alguna de las universidades de aquí del Ecuador un conversatorio entre una jueza de la Corte Constitucional y mi persona. Y entonces dije, claro, hoy es mi oportunidad de hacer referencia a la sentencia que hacía referencia a la doctora. Le dije a la jueza de la Corte Constitucional, ella íbamos a hablar solo de esa sentencia y ella decía, miren, las mujeres embarazadas, eh, por su derecho a la intimidad, decía ella, no tienen la obligación de avisar o pueden avisar cuando ellas crean que están embarazadas. Entonces dije, perfecto, aquí está, así vamos a sacar ahora nuestras sentencias. Y cuando me tocó la palabra, yo dije, mire, es correcto lo que la doctora dice, pero resulta ser que hay una sentencia, una resolución de Corte Nacional que dice lo contrario, doctora. La sentencia de la Corte Constitucional dice que es obligación avisar al empleador y la sentencia de ustedes dice que no es obligación. Entonces la doctora nos aclaró y dijo dos cosas que me llamaron la atención. Primero, que efectivamente la trabajadora, su derecho a la intimidad, no tiene la obligación de avisar su embarazo o puede decidir cuándo hacerlo, pero había una coma y decía, salvo el caso al empleador, que ahí sí tiene que avisar que esté embarazada. O sea, se me destruyó toda la sentencia. Entonces le dije, doctora, si hay que avisar al empleador. Me dijo, no, no, es que están entendiendo mal. Hay que avisar al empleador para el derecho a cuidado. Es decir, mire, señor empleador, yo estoy embarazada, por favor, estas cajas tan pesadas que tengo que cargar todos los días, ya no me las haga cargar porque puedo perder a mi bebé. Para eso había que avisar al empleador, me dijo, no para la parte indemnizatoria. Efectivamente, no es obligación. Perfecto. Nos llegó la primera, el caso siguiente y coincidencialmente nos tocó a dos jueces un caso de declaratoria de ineficacia. Y era nuestra oportunidad porque no es cuestión de que yo diga, a ver, esta sentencia dice esto, dice que hay que avisar para el derecho al cuidado, no dice para la indemnización. Pero le decíamos a la Corte Constitucional, sí, señores de Corte Constitucional, hay su sentencia, pero hay una resolución nuestra que es ley y que debemos aplicarla y dice que la señora tiene que avisar al empleador. ¿Cuál de las dos aplico? Por favor, absuélvanos de esta duda. Nos contestaron las dos diciendo que en la una faltaba una coma y en la otra un punto y coma y que finalmente nos quedamos sin respuesta. Tenemos que seguir aplicando nuestra resolución, tenemos que seguir exigiendo que la mujer informe al empleador que está embarazada con el riesgo de que claro, no la va a despedir porque va a tener cuidado de la indemnización, pero yo trabajé en varias empresas y sé que lo que van a buscar es hasta se va lo que hoy le decimos un acoso laboral, claro, más desplazaron, pero esto va a causar de visto bueno, que se despeche, que salga. Entonces, avisé de mi embarazo para que me cuide. En realidad creen que esto está pasando, no está pasando. Si aviso de mi embarazo, lo que van a hacer es tratar de sacarme de la empresa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mire, yo no pierdo la esperanza. Yo creí que llegando a la Corte Nacional yo podía dictar sentencia y decir no, no tienen que avisar, etcétera. La ley nos está limitando. No nos rendimos, buscamos la sala en pleno, fuimos la sala en pleno a la asamblea a buscar que esto se revea y la verdad que el proyecto que nos presentaron para sacar empeoraba la situación de la mujer embarazada y vino la muerte cruzada y el proyecto lentajosamente quedó ahí. No nos vamos a rendir, vamos a tratar ahora que no logramos a través de consulta, podríamos de pronto buscar una nueva resolución de Corte Nacional que deje sin efecto la anterior y hoy no se exija a la mujer embarazada algo que no se exigía en el código, que es regresivo de derechos, es limitante para su condición y que en realidad agrava su situación en el trabajo. Entonces,
Primero, creo yo, los jueces que nos escuchen ahora, eh, no rendirnos, tratar de dictar nuestras sentencias siempre viendo este lado, porque decimos que el derecho laboral ve el lado más débil, que es el del trabajador, es cierto, la relación es igual, no, es desigual, es asimétrica, está acá el trabajador. Pero si vamos a hablar de una mujer, está más abajo entonces. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de darles contrapeso y buscar darles el beneficio a veces, el beneficio de la duda, de lo más favorable cuando sea posible aplicarlo. Y nosotros desde Corte Nacional tengan la seguridad que la Sala de la Corte Nacional este año ha sacado varias resoluciones y este año vamos a tratar de sacar más resoluciones o por lo menos el mismo número de las que hemos sacado y en ellas buscaremos tratar de que los derechos a las mujeres no solo que no sean, que haya tanta violencia, sino tratemos por lo menos de que haya un poco menos de carga para la mujer embarazada. Es nuestro crecimiento como Corte Nacional, como docentes, como investigadores, también trataremos a través de la academia hacer presión para que a través de la asamblea ahora sí se nos pueda a lo mejor entender lo que estamos buscando para las mujeres trabajadoras y en general lo que yo podría decir es no cansarnos nunca de seguir buscando, de que siempre haya mejores derechos, que haya menos regresividad, porque la verdad es que siempre hay regresividad, menos regresividad y como insisto, no cansarlo. Muchas gracias, doctora. Les agradezco a los dos por estar acá y tomarse el tiempo para compartir sus conocimientos y experiencias y sobre todo adquirir el compromiso de seguir trabajando por la defensa de los derechos de las mujeres en el contexto laboral. Muchas gracias.